Bueno, hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero mostrarles, o bueno, más que todo vamos a realizarlo en conjunto, el proceso para recrear mm, nuestro set utilizando los GM Recreación. Entonces, bueno, yo ya tengo listos aquí todos los GM. De hecho, para hacer la prueba acabo de aplicar una recreación a mis botas y me quedaron así. Aquí ya tienen pues todos los GM que se pueden aplicar hasta el momento. En mi caso sería apliqué Dex, Rec, HP y el máximo el que le agrega 2000 de HP, SP y MP. Entonces voy a mostrarles el mismo proceso con el resto de las piezas. En primer lugar, bueno, lo primero que habría que hacer sería sacar el stat base que a nosotros nos interesa maximizar. En mi caso yo utilicé estas runas de recreación premium para sacar el máximo stat de STR, que es lo que a mí me interesa con lo que yo tengo todo el set, si se fijan. Entonces si se fijan, por ejemplo las botas pues tienen el 88 de STR, que eso es lo máximo en la armadura, ¿no? En la ropa, digámoslo así. Lo que es pantalón, guantes, casco, el top, lo máximo que se puede es 44. Entonces, si utilizamos las runas, estas premium de recreación, y aquí otra vez, no sé por qué en este mapa siempre se me bloquea la runa de... A ver, por otro lado. Siempre se me bloquea la runa de esta de la bodega, no sé por qué. Bueno, entonces les decía, lo máximo que se puede sacar es 88, porque pues es el, sería duplicando el 44, ¿no? Entonces yo utilicé esta runa premium, porque pues, la otra opción sería utilizando un GM de estos de recreación y luego aplicar el otro GM que es el duplicador y dejar en 88, pero esos GM son caros, al día de hoy están entre 30 y 40 billones. Entonces, imagínense gastarse dos de esos solo para sacar un 88, que es mucho más fácil con estas runas premium. De hecho, yo me gasté un paquete de 255, me lo gasté pues me aseguraron solo 8 prácticamente entero. Me lo gasté en estas 5 piezas. Logré sacar el 88 aquí en las botas, el 88 en los guantes, en el casco. Y bueno, en el caso de la capa y el escudo son 80. Si se fijan, lo máximo es 40, antes al duplicar da 80. Y la capa no lo usé, pues porque tengo 3978. La verdad sería solo ganar. Esta capa ya la tenía recreada así hace mucho tiempo. Entonces, pues podría ponerlo bonita, ¿no? Con los 4000 de HP y los 80 STR, pero solo estoy ganando 100 nomás aquí y 2 acá. Y pues, la verdad es que no, prefiero ahorrarme esos GM y utilizarlos, invertirlos en otra cosa. No gano mucho stat aquí. Así que la capa la voy a dejar así, solo le voy a meter el Dex, recreación de Dex, y meterle los de HP. Quizás más adelante, pero no creo que se justifique esa inversión en la capa. Al menos no para mi gusto. Listo, entonces, como les decía, creo que es mucho más rápido con las runas premium llegar hasta esos 88 y más económico también. Entonces, bueno, ahora si no hablar tanta cháchara, nos vamos a volver a Volta, que es donde están los NPC para realizar estas recreaciones. Opa. Entonces vamos a hacer el caso de... Vamos a coger el pantalón. Entonces lo primero es, ya tengo los 88, primero voy a intercambiar uno de estos tokens por uno de rec, que es lo que me hace falta. Yo utilizo, esos son los 3 stats que yo utilizo.
Entonces vamos a tomar la quest. Vamos a decirle que es por uno de estos stat. No es HP, MP, sino que es de los stat base. Bueno, aquí todavía no es. Y aquí sí ya me da las opciones. Y aquí tenemos STR, DES, IN, WIS, REC y LOOP. A mí me interesa el REC. Pues. Listo, miren, se fue. Se fue el token de intercambio y lo tengo aquí. Listo, ya lo tengo aquí. Tengo estos tres. Entonces ahora sí nos iríamos para el que dice gerente general de recreación. Estos son los de duplicar, estos son los de intercambio. En este caso el gerente general de recreación es el que nos interesa. Entonces, bueno, aquí él dice que hay que ubicar en la primera posición del inventario la pieza y en la segunda el marcador de gem, el token de gem. Y luego reiniciar, o sea, ir a la pantalla de selección de personaje. Entonces vamos a ubicar el pantalón. Vamos a irnos por el de Dex primero. Y ahora sí voy a tomar la quest, aceptar. Revisamos, aquí está. Y nos vamos a desconectar. Perdón. Rafa. Pobre Rafa. Está dormido. Bueno. En teoría, aquí debería haber quedado esto aplicado. A ver. Bueno, sí, miren, efectivamente. Entonces él me pone el Dex en 44. Y me faltaría los demás. Entonces el proceso es muy simple. Vamos a poner el de rec. Sería el siguiente. Volvemos a tomar la quest. Le damos a aceptar. Y vamos a desconectarnos. Esto tiene una lógica, ¿no? En teoría lo que él hace es tomar la recreación más baja. Es decir que, por ejemplo, aquí el rec 14 va a quedar reemplazado por el rec 44. Creo que es así, si no estoy mal. Y así sucesivamente él va reemplazando los stats naranja. Si se fijan, miren, efectivamente reemplazó el rec de 14 por 44 y ya el stat más bajo que me queda son los más 20 de loop, que esos son los que vamos a cambiar por el HP. Entonces me va a cambiar esos 20 de loop por los 4400 de HP, que es lo máximo que se puede para esta pieza. Vamos a la quest, ahí está. Desconectamos. Vamos a esperar. Ay, perdón. Ay, qué pena. Estoy aquí como malito. Listo, en teoría fue. Y ahí está. Miren, tenemos 88 CTR, 44, 44 y 4400. Casi igualito están igualito a las botas. Entonces, el último paso es aplicar este máximo, que en mi caso es agregar 2000 de HP, MP y SP, tal cual como en las botas. Y esos NPC ya no están de este lado, sino que están acá del otro lado. No estos que dicen bus o el max stack, que son los que agregan, por ejemplo, me agregarían 20 más de estado, 10 creo que es el otro. Pero a mí no me interesa tanto eso, me gusta más el tema del HP. Ese sería este NPC que dice recreación HP MPSP. Y las instrucciones son las mismas. Si se fijan, el primer y segundo inventario. Ponemos la pieza y el token y de nuevo desconectamos. Aquí yo tengo la quest y aquí está. Entonces cuando volvamos a iniciar, debería tener la pieza exactamente igual que las botas. Entonces vamos a ver. Listo, aquí está. Y ahí está. 6400, 2000 y sus respectivos stats. Entonces ya tenemos dos piezas maximizadas. Que bueno, yo de momento, como les decía al principio del video,
solo voy a maximizar estas cuatro piezas de la ropa, que son las fijas. Y estas dos, la capa y el escudo, que también son fijas. Lo que son los tops y las armas, pues yo los vivo cambiando. Entonces, pues por ahora no. Pues digamos que para que le sacara el beneficio debería al menos tener dos y dos, ¿no? Dos armas y dos tops al menos. Pero pues eso es todavía. Son cuatro piezas más y la verdad es que no me alcanza. Entonces prefiero primero ir por las fijas antes que estas variables. Luego voy a ver pues si reúno más dinero para lo que serían tops y armas. Pero creo que me estoy inclinando más por gastarme el dinero en la joyería porque estoy muy quedado con la joyería. Listo, esa es la idea. Entonces, este es el proceso. No es tan complicado. Bueno, al principio recopilando la información, armando bien, pues lo que, echando cuentas a ver qué es lo que yo quiero. Eh, sí, de pronto esa es la parte. Mi consejo, que utilicen las runas premium, creo que les va mejor. O sea, creo que sería más rápido y más económico. Y ya, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les sirva, que les guste y nos vemos hasta la próxima. Chao.